La política exterior del presidente Cárdenas tiene una faceta que denota su genio político, la habilidad para mantener buenas relaciones con Estados Unidos sin ceder un centímetro de soberanía nacional y sin transigir en la defensa de los intereses de México. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de México, la historia fondo sin CEP. Lo prometido es deuda y pues ya regresamos con más material. El día de hoy hablaremos de Lázaro Cárdenas. Consideramos extremadamente importante realizar este video pues gente bruta e ignorante como López Obrador, Taibo y Beatriz Gutiérrez Müller no se cansan de decir mentiras sobre este personaje, queriendo meterlo a la fuerza como el gran héroe y bandera de su movimiento. Además es muy claro que es el gran héroe oficial de la historia moderna para algo tan pútrido y obsoleto como la Secretaría de Educación Pública. A base de libros de texto gratuitos, se le ha querido vender como el héroe nacionalista que se impuso a las compañías extranjeras para expropiar el petróleo. Esto no podría ser más falso, pero empecemos por saber quién fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilpan, Michoacán, fue hijo de comerciantes. Cuando era muy joven murió su padre, y antes de que falleciera, Cárdenas ya había dejado la primaria ya que decía que no era para él y prefería ayudar a su padre. Fue así que se convierte en el jefe de su familia. Fue enviado lejos de Michoacán para evitar que tuviera cualquier tipo de contacto con la revolución, pero en Sonora fue reclutado para acabar con el gobierno de Victoriano Huerta. Después en Sonora conoce a Calles, quien lo apodó Chamaco y lo convirtió en su fiel discípulo. Al unirse a los sonorenses también combatió a los yaquis, a Doroteo y bandoleros de la zona de Michoacán. Más tarde se une al plan de Agua Prieta, pero Rodolfo Herrero evitó su participación en el asesinato. También se unió a los masones del Valle de México. En 1928 llega a la gobernatura de Michoacán, pero aquí hay que hacer un enorme paréntesis, pues se le pone como un ejemplo de democracia en Michoacán cuando para nada es así. Pues su hermano, su hijo y su nieto por influencias, terminarían llegando más tarde al mismo puesto. Como gobernador impulsó la reforma agraria que incluía el reparto de tierras. La SEP y sus maestros lo han sabido hacer pasar como algo bien intencionado cuando no fue así. Ese mismo programa lo implementó al llegar a la presidencia, y para ello se necesitó muchísima violencia, pues aún existían hacendados e incluso campesinos que se negaban a perder lo que por años había sido suyo y ahora se les quitaba para repartirlo en partes iguales. Además, esto es culpable del preocupante retraso en el campo mexicano, pues gente que no sabía nada de administración de la noche a la mañana recibió tierras. Aunado a que al ser porciones tan pequeñas repartidas en partes iguales, una por campesino, prácticamente estas no podían expandirse y exportar algo, y al estar controladas por el gobierno, no se les permitía invertir, condenando a la miseria a quien ahí habitaba, creando el sistema de los ejidos. El retraso en el campo al cual la SEC culpa a Porfirio Díaz, en realidad el culpable es Cárdenas en gran parte. Llegó a ser muy popular entre los tarascos y purépechas que lo apodaban el Tata. Tuvo mucho éxito como político populista, metiendo la idea de que el rico es malo y el pobre es bueno, cuando obviamente la posición económica no define para nada si uno es bueno o malo. Esto le trajo popularidad sumado a que estaba bajo órdenes de Calles y fue elegido para candidato del PNR, partido de Plutarco, y cuando Cárdenas era presidente del partido oficial. Cárdenas ganó a la fuerza en 1934, y cuando todo indicaba que sería el cuarto presidente del Maximato, lo cual ya explicamos en un video, decidió traicionar a Plutarco y exiliarlo pues quería el poder para él. Calles solo se quejó por cartas en el periódico, y por supuesto lo exilió. Decidió cambiar el nombre del partido a PRM, que más tarde sería el PRI. Toda la represión que existió durante su gobierno se le facilitó siendo Cárdenas supuestamente general, aunque no tenía ningún tipo de preparación militar. Ya se imaginarán cómo llegó ahí. Cárdenas también hizo cosas buenas, por ejemplo se preocupó por la educación de la gente humilde creando el Instituto Politécnico Nacional. Y antes de seguir, recuerden que el IPN se funda en 1936, y no en el 1536 como cierto copetón dijo. Pero no pongamos todo en la canasta de que estamos mal. Sepamos reconocer el avance y el logro y contrastarlo con el México que éramos cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional y hace poco más de 40 o 50 décadas. Recibió niños como refugiados que habían sido exiliados por la Guerra Civil Española.
fundó el Museo Nacional de Historia y se mudó del castillo de Chapultepec a Los Pinos. Cárdenas tenía un discurso completamente socialista, que funcionaba muy bien en un país con ignorancia y analfabetismo, aunque en lo práctico seguía el keynesianismo, una doctrina económica altamente pro Estados Unidos, que intentó rescatar López Portillo años después. Aunque ya debemos entrar al punto central del video. ¿Reconocen este discurso? Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso, y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, obligan al gobierno a decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. La famosa expropiación petrolera. Para empezar, a él no se le ocurrió primero en los más mínimo. A quien se le ocurrió es a un villano de la historia oficial. Hablamos de Victoriano Huerta, pero la gente inculta y letrada que abunda en la SEP prefiere no tocar el tema o simplemente lo desconoce. Aunque nunca sabremos qué hubiera pasado, pues Huerta fue derrocado rápidamente. Tiempo después aparecería Carranza, que con su Constitución de 1917 promulga el artículo 27 que dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares o quitarlo en subsuelo. Esto Carranza nunca lo haría valer, pues no tenía nada de patriota, tal es así que permitió la expedición punitiva donde el ejército yanqui entró a México a forma de intervención. Obregón menos lo haría valer, pues entregó la soberanía con los tratados de Bucareli y Calles, necesitaba el apoyo gringo para combatir la rebelión cristera. Cárdenas no expropió el petróleo por patriota o por amante de la legalidad. Él lo hizo en 1938. Mucha casualidad que fue un año antes del inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿No lo creen? Se enseña en las escuelas que Cárdenas con todo esto se le plantó de frente a los yanquis, cuando en realidad fue todo lo contrario. Pues quien estaba promoviendo esto era el mismo presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Pues la Primera Guerra Mundial había demostrado que era indispensable el petróleo y que México debía de estar del lado de Estados Unidos vendiéndoselo. Es falso que Cárdenas retó al país vecino del norte, pues en realidad solo el 10% del petróleo mexicano estaba en manos de industrias yanquis. Las compañías eran Texaco y Standard Oil. La mayoría de las compañías extranjeras que tenían petróleo realmente eran inglesas, ya que tenían mayor conocimiento e infraestructura para la extracción. A Roosevelt le interesaba la expropiación petrolera para que Inglaterra perdiera todo el petróleo mexicano y así en la guerra que se avecinaba emerger Estados Unidos como la máxima potencia económica y militar sobre Inglaterra, además de no permitir personalmente que Alemania viera México como negocio. Una guerra mundial era un perfecto negocio para Estados Unidos, pues en ambas sacaron provecho con la venta de armas y endeudado a los países destrozados por los conflictos. Todo esto le urgía a Roosevelt, pues Estados Unidos venía de la Gran Depresión en 1929 provocada por la sobreproducción, y una guerra mundial teniendo los recursos petroleros era la oportunidad perfecta para recuperarse. Así que por favor no crean que Cárdenas expropió el petróleo por patriota como lo dicen en las escuelas públicas y hacen a los niños celebrar esto. Cárdenas con esto fundó Petromex, lo cual casi de manera inmediata se convirtió en el monopolio paraestatal de Pemex. Una mentira más sobre todo esto es el decir que por primera vez existió petróleo bajo una compañía mexicana. Pues desde tiempo antes de la expropiación existían compañías mexicanas privadas importantes como Compañía Petrolera de la Huasteca, Compañía Minatitlán y El Águila, las cuales también fueron expropiadas. Para que lo piensen dos veces antes de que les vayan con la misma cantaleta de Lázaro Cárdenas y su supuesto gran legado. Obviamente no se pueden expropiar cosas así como así.
por lo cual se tenía que pagar una indemnización a las compañías, que en parte fueron absorbidas gracias a una huelga laboral, exigiendo mejoras laborales y un fallo de la Suprema Corte en favor de los trabajadores, que en realidad esto solo sirvió como pretexto, y la historia en parte oficial marca este suceso como el inicio de la expropiación, aunque vemos que no son. Pero regresando al tema de las indemnizaciones, quien debió fijar la cantidad a pagar era la Suprema Corte. No obstante, se fijó desde Estados Unidos. Obviamente le iría mejor a Texaco y Standard Oil, aunque de alguna manera Roosevelt le hizo el favor a Cárdenas de no ponerlas tan altas sin importar que se vulnerara la soberanía nacional. Pemex le siguió vendiendo petróleo a Estados Unidos como si nada, y aquí viene algo que maneja la historia oficial, y que debemos en este caso reconocer que sí es cierto. La gente de a pie llevó a las afueras de Bellas Artes lo que tenía para ayudar a pagar al gobierno las indemnizaciones, pues causó en sectores obreros mucha emoción, aunque no sabrían cómo acabaría todo, y a la fecha no se sabe si se usaron para pagar. Llevaron hasta gallinas. Pemex en su inicio fue un fracaso, pues no contaba con formas de extraer petróleo. De alguna manera la expropiación petrolera provocó el hundimiento de los barcos, faja de oro y potrero de llano que metió a México en la Segunda Guerra Mundial con el Papadas Ávila Camacho. Lázaro Cárdenas fue apodado el avión. A Cárdenas le pareció correcto promulgar el plan sexenal con el cual la presidencia pasaba de 4 años a 6, el cual ya estaba desde el porfiriato. Muy convenientemente, cuando él estaba en la presidencia, se decidió regalar 2 años más de gobierno. Estuvo hasta 1940 y designó por dedazo a Manuel Ávila Camacho, un personaje nada querido en la época y el supuesto ejemplo de democracia. Lázaro Cárdenas decidió organizar un fraude para impedir la llegada del opositor Juan Andrew Almazán, un personaje mucho más popular, y que resultó, según Secretaría de Gobernación y Colegio Electoral, que nadie había votado por él. Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles al igual que el petróleo, solo que aquí no hubo tanto aparato mediático, por lo cual no genera popularidad y de esto casi nadie habla. ¿Y qué creen? Su partido lo echó para atrás poco tiempo después. Cárdenas terminó su gobierno y no se quiso ir de la política del servicio público, y lo metieron como secretario de Defensa en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pues ya había sido secretario de Guerra y Marina. Algunas leyendas hablan de que no permitió la incursión militar yanqui en Baja California, pero son solo leyendas. Creó por iniciativa durante otros gobiernos la cuenca del río Tepalcatepec como un negocio personal, aunque lo hizo ver como algo para el pueblo. Si bien no fue durante su gobierno, participó en la creación del CENTE y lo que derivó en la CENTE que tanto criticamos en este canal por la ineptitud y poco profesionalismo de quienes ahí trabajan, donde no conocen este tipo de historias. Actualmente Pemex y el sindicato petrolero no es más que un nido de corrupción, como todo lo que él creó, principalmente sindicatos. Cárdenas siguió activo en la política con el PRI y participó en el 68, pues se enemistó con Ordaz y se negó a que Echeverría llegara a la presidencia, pues él quería designar a un candidato militar. Por ello incluso financió a partidos socialistas y al movimiento estudiantil. Se reunió con el dictador cubano Fidel Castro, entre otros. Y el michoacano sigue siendo figura del PRI, Morena, PRD, etc., pasándolo como héroe para que ignorantes como Moctezuma Barragán, titular de la SEP, se lo compren. Ahora hablemos de un capítulo completamente oscuro y oculto de su gobierno. A pesar de que durante el gobierno de Portes Gil se dio la paz entre cristeros y el Estado, no fue del todo complaciente, ya que solo los poderosos se vieron beneficiados. Por lo cual, con el paso del tiempo hasta el gobierno de Cárdenas, comenzó una nueva rebelión cristera a la cual Cárdenas combatió ferozmente. Todo esto gracias a la implementación de la educación socialista, lo cual iba en contra de las creencias. Los maestros fueron los más atacados, al punto que hasta les cortaron las orejas a un grupo de maestros rurales. Entre 1936 y 1940 el movimiento perdió fuerza y este capítulo está demasiado oculto, pues no se sabe mucho de este con tal de no manchar la reputación del avión. Esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, denle like a este video. Si te gusta el contenido del canal, suscríbanse. Y si quieres apoyarnos, comparte este video. En el siguiente capítulo planeamos ver el milagro mexicano. Eso sí, estamos conscientes de que el milagro acabó en 1970, pero preferimos dejar el último gobierno, es decir, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que va de 1964 a 1970.
ya que es un capítulo muy complejo y necesitaríamos un vídeo completo para hablarlo a fondo. Así que espérenlo y disfrútenlo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.